Saludos, soy Nicolás Aquino y me acompaña mi colega Iván Encinas. En esta presentación exploraremos en detalles el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es uno de los métodos numéricos más conocidos para resolver un problema de encontrar la raíz. El método se basa en la idea de utilizar una aproximación inicial y generar una sucesión de aproximaciones cada vez más cercanas a la raíz. ¿Cuándo se puede utilizar este método? El método de Newton-Raphson se puede aplicar en una función que sea continua y diferenciable en un intervalo que contenga la raíz que se busca. Además, se requiere que la derivada de la función no sea igual a 0 en el intervalo de interés. En otras palabras, la función debe ser continua y tener una derivada no nula en la región que contiene la raíz. Bueno, ahora hablaremos de la convergencia del método de Newton. Sea f perteneciente a c cuadrado en el intervalo AB. Lo que nos dice esta parte, que sea nuestra función perteneciente a c cuadrado nos indica que su primera y segunda derivada son continuas en este intervalo AB. Si p perteneciente a AB es tal que f de p es igual a 0, por lo tanto, decimos que p perteneciente a este intervalo es nuestra raíz. Entonces p es nuestra raíz. Y la primera derivada valorada en el punto de la raíz en p debe ser distinta de 0. Luego, dice, entonces, existe un delta mayor a 0 tal que el método de Newton genera una sucesión de sub n que converge a p, que es nuestra raíz, para cualquier aproximación inicial p sub 0. Nuestra aproximación inicial llamada p sub 0. Esta aproximación inicial debe pertenecer al intervalo p, que es nuestra raíz, más un delta, que este delta es mayor a 0, y el otro extremo es p más delta. Por lo tanto, lo que nos dice es que si lo vemos en una recta con centro en p, que es nuestra raíz, y p más delta sería nuestro extremo derecho, y p menos delta sería nuestro extremo izquierdo. Lo que nos dice esta parte que nuestro p sub 0, si nuestro p sub 0 pertenece a cualquier parte del intervalo entre p menos delta y p más delta, por lo tanto p sub 0 puede estar por acá, nuestra aproximación inicial, por acá o por este lado, nos aseguramos que la sucesión converge a nuestra raíz. Ahora, si lo decimos en términos coloquiales, estaríamos diciendo que nuestra aproximación inicial esté lo suficientemente cerca de la raíz para asegurarnos que converja hacia la raíz. A medida que hacemos las iteraciones del método de Newton, esto nos va a ir dando como resultado cada vez más cerca de la raíz hasta llegar a una aproximación muy cercana. Proceso de interacción. Dada una estimación inicial p sub 0, el proceso interactivo para encontrar la siguiente aproximación p sub n se define mediante la fórmula p sub n es igual a p sub n menos 1, que si estamos trabajando en la primera interacción sería mi p sub 0, o sea mi primera raíz, menos la función especializada en la raíz sobre la derivada de una función especializada también en esa raíz, donde obtendremos la siguiente aproximación de p sub n, donde la función p sub n menos 1 es el valor de la función en la estimación actual, la derivada de la función en p sub n menos 1 es el valor de la derivada de la función en la estimación actual, y p sub n es la siguiente estimación de la raíz. Para entender un poco cómo se utiliza este proceso de interacción, más adelante veremos un ejercicio donde tendremos que usar el método de Newton.
Bueno, ahora pasaremos a hablar qué ocurre con la gráfica del método de Newton. Si vemos, tenemos a nuestra función en un trazo azul, donde corta el eje X es nuestra raíz que buscamos. Para eso utilizaremos el método de Newton. Si vemos, P sub 0 es nuestro punto inicial, es el punto donde arrancamos a realizar nuestro método. Cargamos en la fórmula, por lo tanto, primero que nada obtenemos el valor de la función en P sub 0. Por lo tanto, tenemos el punto que corta esta a la gráfica. En este punto, mediante la derivada y la pendiente, obtenemos la recta tangente que corta a nuestro eje X y llamamos P sub 1. Volvemos a realizar el mismo procedimiento que hicimos con P sub 0, que fue nuestro punto inicial, pero ahora lo hacemos con P sub 1. Primero obtenemos nuestro punto en la gráfica, donde mediante la derivada de vuelta obtenemos la pendiente de la recta tangente, que al trazarla corta nuevamente a nuestro eje X y obtenemos nuestro P sub 2, que es con el que realizaremos la siguiente iteración, como lo hicimos anteriormente con P sub 0 y P sub 1. Si vemos, a medida que vamos realizando las iteraciones del método, se va acercando cada vez más a nuestra raíz que necesitamos saber. Por lo tanto, a medida que realicemos más iteraciones, será mejor la aproximación del método de Newton. Bueno, ahora realizaremos una actividad donde tenemos una función polinómica y aplicaremos el método de Newton para la raíz que se encuentra en el intervalo -1, 0 y otra en el intervalo 0, 1. El método lo aplicaremos hasta hallar la raíz con un error de 10 a la menos 6. Para resolver la siguiente función polinómica con el método de Newton en el intervalo 1, 0, tenemos que hallar la derivada de nuestra función. Y en este caso, como el problema no dice cuál es el P sub 0, buscamos arbitrariamente en el intervalo -1, 0 nuestra primera aproximación. En este caso, yo tomé el valor -1/2. Luego utilizamos la siguiente expresión: P sub 1 es igual a P sub 0 menos la función evaluada en P sub 0 sobre la derivada de la función también evaluada en P sub 0. Por lo cual nos quedaría así la expresión. Y al resolver obtendremos el siguiente número decimal, que corresponde al valor de P sub 1, que será nuestra nueva aproximación. Luego volveremos a repetir el procedimiento, solo que ahora P sub 2 es igual a P sub 1 menos la función evaluada en P sub 1 sobre la derivada de la función también evaluada en P sub 1, donde el siguiente valor decimal corresponde al valor de P sub 2, que será nuestra nueva aproximación. Y así sucesivamente seguiremos hallando las demás aproximaciones que estarán cada vez más cerca de la raíz. Acá en Excel ya cargué todos los datos para hacer un poco más rápido el tema de la tabla. En la primera columna tengo n, que sería el número de interacciones o paso que estoy haciendo. En la segunda columna tengo mi P sub n, por lo cual mi P sub 0, o sea mi primera aproximación, vale menos 0,5. En la tercera columna tengo el método de Newton, y estas dos filas de acá no son necesarias. Yo las tengo solo para facilitar mi cuenta en Excel, ya que si observamos representa lo mismo que teníamos plasmado en la pizarra. Tenemos el menos 0,5 menos la función especializada en 0,5 sobre la derivada de la función especializada en menos 0,5. Luego plasmamos estas columnas y veremos que tenemos los mismos valores que habíamos hecho en la pizarra.
Una vez que entendemos cómo se utiliza el método para hallar las aproximaciones a la raíz, el problema nos pide que tratemos de aproximar estos ceros con un error menor que 10 a la menos 6. Para calcular el error se utiliza la diferencia de p sub n menos el p sub n anterior. Es decir, este p sub n menos el p sub n anterior, todo esto en valor absoluto. El resultado en valor absoluto. Al desplegar la columna, podemos observar que en P sub 3 ya encontramos un error de 10 a la menos 8, es decir, que acá ya podríamos frenar el proceso, ya que encontramos una cota de error menor que 10 a la menos 6. Ahora nos toca hacer el mismo procedimiento, pero en el intervalo 0,1, donde mi primera aproximación, que está dentro del intervalo, el p sub 0, es igual a 1 medio. Aplicamos el método Newton y obtenemos el valor de P1. Y así sucesivamente seguiremos hallando las demás aproximaciones, que estarán cada vez más cerca de la raíz, reemplazando, como habíamos visto en el intervalo anterior, los p sub n correspondientes en cada paso. Y como nos pide que tratemos de aproximar estos ceros con un error menor que 10 a la menos 6, en Excel, cuando yo reemplazo el p sub 0 igual a 1 medio o 0,5, vemos que en la tercera columna tenemos los mismos valores que tenemos en la pizarra. Y al calcular el error, podemos observar que en P sub 5 encontramos con un error de 10 a la menos 10. Es decir, que acá ya podríamos frenar el proceso, ya que encontramos una cota de error menor que 10 a la menos 6. La aplicación del método de Newton depende crucialmente de disponer del valor de la función en el punto inicial seleccionado y de su derivada en dicho punto. Desde un enfoque gráfico, identificar los puntos de intersección implica calcular la pendiente de la recta tangente en el punto de interés. Este proceso resulta esencial para trazar la tangente y determinar el punto en el eje de X donde se corta, proporcionando así la base para calcular el siguiente punto en la iteración del método.